en esta noche nos encuentra acá para charlar un poco de la cultura de nuestro país. Hoy y les agradecemos de que hayan venido. Estamos con nuestro candidato, el futuro intendente de Montevideo. Bien, y el método que encontramos no es de pregunta, no es preguntarle a Mario sobre qué se hace o qué se va a hacer o etcétera de la cultura, sino contar cómo estamos viviendo nosotros en estos momentos nuestro trabajo, qué aspiraciones tenemos, qué problemas enfrentamos, ¿verdad? Y esto no es nada más que un encuentro, ¿verdad? Un encuentro para manifestarse y tener un acercamiento a quien nosotros queremos con todo corazón que sea nuestro intendente en estos próximos meses. También tenemos a Roberto Elizalde, acá otra personalidad que le pedimos un aplauso para Roberto. Y tenemos al primero, muy bien. Bueno, que no es actor, no es antropólogo, pero bueno. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Luis Vergata, soy antropólogo con especialización en arqueología y también museólogo. Y tengo 18 años de trabajo en instituciones culturales públicas, concretamente en museos, y hace 4 años, a través de un concurso abierto y público, gano la dirección del Museo de las Migraciones. Es un museo muy importante por la temática que toca, y el Complejo Cultural Muralla Abierta de la propia Intendencia de Montevideo. En estos 4 años me tocó el ejercicio de dirigir un museo, o sea, también tenía expectativas en cuanto iba a ser el funcionamiento de las instituciones públicas culturales. Y obviamente tengo como una especie de diagnóstico en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los museos, concretamente, que son, quizás no todos lo valoren de la misma manera, pero son importantes instrumentos de legitimación de discursos, de relatos, de patrimonios, de bienes culturales, y eso obviamente en una sociedad tiene un valor increíble. Entonces, un poco lo que tenía que ver con eso que leí en el programa del Frente Amplio, que había un plan director, y con respecto a eso es cierto, hace como más o menos 10, 20 años que estamos hablando de ese ejercicio, aunque no se ha ido profundizando hacia adelante, lo cual también ha generado importantes inequidades institucionales entre diferentes instituciones públicas, lo que son los museos con respecto a otras instituciones, por ejemplo, que pueden ser la parte de los teatros, e inclusive dentro de los museos también hay inequidades que responden a cómo se mira, cómo se concibe la cultura y qué valoramos como sociedad, ¿no? Tenemos 4 museos de pintores hombres, no tenemos ninguna de pintoras mujeres, no tenemos ningún museo de comunidad afro-uruguaya, por ejemplo. Entonces hay temas que son muy importantes, como la movilidad humana, que tiene, creo que una preponderancia importante, indiscutible, ¿no? No solamente por el momento que estamos viviendo ahora, sino que a partir también de nuestra propia especie y también que nos proyecta hacia adelante. Entonces, para mí es importante, dentro de lo que tiene que ver con este ejercicio, conocer cuál es el concepto de cultura que se va a manejar a través de la Intendencia de Montevideo. Me gustaría, obviamente, que ese concepto no esté solamente asociado a las expresiones culturales y a las expresiones culturales más artísticas, ¿no? O sea, las expresiones artísticas, sino que sea un concepto de cultura mucho más amplio que nos invite a participar en, por ejemplo, si nos proponemos una cohesión social a partir de la pluralidad, y para eso hay que trabajar la diversidad cultural, y si trabajamos la diversidad cultural, también tenemos que trabajar la memoria histórica, porque no podemos, si algo no podemos hacer es cometer los mismos errores, ¿no? O sea, si vamos a cometer, que sean nuevos. Y la última también es la participación social. ¿Cómo invitamos a la ciudadanía a ser partícipe de esos instrumentos que les pertenecen, ¿no? Pues los museos les pertenecen a la sociedad. Y eso, por lo menos tengo una experiencia muy grata para compartir en lo que fue este laboratorio de museo que puso adentro y priorizó a las comunidades, a las diferentes comunidades con diferentes entidades. Y solamente para mencionar un detalle, que en realidad es un gran detalle, pero que sintetiza bastante eso, es que próximamente el Museo de las Migraciones va a pasar a denominarse el Museo de la Movilidad y las Identidades. ¿Y qué se logra con eso? Algo simbólico y potente. Incluir a todas las identidades que forman parte de nuestra sociedad, y eso es justicia histórica.
primera cosa. Y segundo, estamos también combatiendo el relato hegemónico de que somos un país de inmigrantes, una y otra vez repitiendo. Entonces, para eso son importantes los museos. Y quiero desde ese lugar, o sea, como un enamorado de los museos, como un apasionado de los museos, porque en realidad estoy acá porque me apasiona todo esto, nada, quiero saber hacia adelante qué nos espera. Gracias. Va a seguir siendo el Mumi. Vamos a prender los micrófonos por si ustedes quieren. No digo por Roberto, que me olvidé de que ibas a hacer un marco antes de que vos pudieras, de que pudiera estar la gente. Pero Roberto, hacé de cuenta que empezamos de nuevo. Hacé de cuenta que yo no hablé, que no le di la palabra a nadie y comenzamos con tu marco. ¿Te parece, Roberto? Ahí va, prendelo. No, me parece que la dinámica que habíamos pensado era realmente darle la oportunidad a cada uno de ustedes expresar sus puntos de vista, sus experiencias, sus preocupaciones o los énfasis que quieran dar. Nosotros, todos ustedes lo saben, nos conocemos casi todos, la situación no está como para pensar en la expansión inmediata de casi nada en la Intendencia, pero al revés, nos convoca a ser lo más creativos e inteligentes posible, tratar de aprovechar de qué manera, con los recursos enormes que tiene la Intendencia, que destina a cultura, que es un departamento muy grande en la Intendencia de Montevideo, nosotros podemos aprovechar las ideas que hay y ver todo lo que sea optimización, mejoras. Muchas de las cosas que vos planteaste, Luis, son objetivos del Frente Amplio y objetivos de la Intendencia de Montevideo desde hace muchísimos años. La participación social, el reconocimiento histórico, la memoria, todo ese tipo de cosas están. Después de decir, bueno, lo hicimos bien, lo podemos hacer mejor, hay cosas que podemos hacer desde el punto de vista simbólico para dar cauce a ese tipo de cosas. Todo eso son las cosas que nosotros queremos recoger en esto. Tampoco lo planteábamos como un ping-pong de preguntas y respuestas. No era, acá ponemos a Mario y le preguntamos, ¿vos qué opinás de tal cosa o tal otra? Me parece que lo que podemos sacarle bastante partido es a tener esa oportunidad de escuchar diferentes experiencias y que ustedes nos digan ese tipo de cosas y nosotros sacar nota, ver algunas cosas serán preguntas, pero en principio el asunto no es dar la fórmula del éxito a partir de ahora. Era solo eso nomás. Muy bien, ¿quién pidió la palabra? Te aplaudió uno solo, te digo. Acá. Le pongo un poco de humor. 3 minutos. Bueno. Buenas noches. Mi nombre es Graciela Romiti. Un gusto compartir con ustedes esta noche. Yo soy economista, pero tengo, confieso, una doble vida de gestión cultural hace muchos años. Fui directora ejecutiva de Museo Gurwitch. Competí con Luis por el Mumi. Quedamos los dos cabeza a cabeza y ganó él. Tú, veo que estás haciendo muchas cosas. Y hace muchos años participo de asociaciones de amigos de museos. Entonces quería intervenir para comentar esas experiencias que me parece que es muy interesante en la vida de los museos. ¿Por qué? En la trayectoria del Frente en la Intendencia y en nuestros programas siempre hablamos de la participación ciudadana. Y yo creo que no hemos valorado en el tiempo el rol de las asociaciones de amigos, un poco por esto que se hablaba ahora. Necesitamos mucha creatividad para el desarrollo de las instituciones y, bueno, los recursos siempre son escasos y la experiencia nos muestra que hay comunidades cercanas a los museos que de manera voluntaria la gente hace muchas cosas. No todos los museos tienen asociaciones de amigos formalizadas y eso también hace que muchas veces tengan restricciones en algunas acciones. Entonces, a mí me parece que es un buen formato promover la creación, la formalización de las asociaciones de amigos, porque pueden hacer mucha cosa apoyando las instituciones.
De hecho, estuvimos promoviendo, yo presidí la Asociación de Amigos de Museo Figari 3 ejercicios y estuvimos promoviendo la creación de la FUDAM, que es la Federación Uruguaya de Asociaciones de Amigos de Museos, porque como somos instituciones débiles, en realidad la unión hace la fuerza, tanto para traer conferencistas del exterior, compartir experiencias, aprendizajes. Bueno, ese es un tema que quería poner sobre la mesa. Me parece que puede ser un formato útil para, de alguna manera, consolidar la identidad de los museos en la comunidad. Y por otra parte, quiero hacer referencia también, claro, lo mío son artes visuales, todo el tema del espacio público y el arte, las esculturas, la gran cantidad de obras que hay en el espacio público, muchas veces vandalizadas, no mantenidas, en especial, hablaba el otro día con Mario del tema del Parque de las Esculturas, ahí en los Cuernos de Valle, donde se han destruido muchas obras que son irrecuperables, otras habría que restaurarlas, pero no solo la inversión inicial de poner a punto algo que está venido a menos, sino encontrar un formato de mantenimiento que haga que luego eso se mantenga y se conserve, porque es parte de nuestro acervo, de nuestros artistas, y la verdad que yo que he viajado mucho alrededor del mundo, se ve cómo se valoriza en otras ciudades este tipo de intervenciones artísticas y es lamentable que en Montevideo no podamos preservar eso. Entonces hay, digamos, muchas formas de hacerlo, pero hay que encontrar una que funcione para que no sea vandalizado y que además sea parte, inclusive con apoyo público-privado, sea parte de los puntos turísticos altos de la ciudad. Sí, bueno, me quedo con eso. Gracias. Increíblemente estamos en un barrio que nosotros nos autodenominamos como barrio cervantino. ¿Y desde cuándo? Desde que Montevideo fue declarada ciudad cervantina y ya va a ser 10 años. Y lamentablemente Montevideo, como estructura orgánica, no le ha dado importancia o la jerarquía que nosotros pensamos que una denominación mundial como esa debe tener, como valor cultural, con valor turístico, valor formativo y valor patrimonial de la propia ciudad. Hemos hecho cantidad de gestiones y nos hemos quedado a medio camino y solo la acción del barrio ha mantenido vivo el concepto cervantino. Y bueno, pensamos que es un buen momento como para reflexionar que un título es la 4ª ciudad en el mundo que recibe ese nombramiento y la primer capital de un país que lo recibe. Entonces, como tal, creemos que el Quijote, Cervantes, todos tienen en el imaginario cultural de la ciudad y de los habitantes un valor enorme, incluso por la vigencia filosófica, cultural que puede aportar a las nuevas generaciones. Nosotros los invito, el sábado que viene a las 11 de la mañana vamos a tener la segunda Quijotada otoñal, que nos vamos a encontrar en el monumento del Molino de Octavio Podestá, en Luis Alberto de Herrera y Boulevard, y con Marcelo Estefanel vamos a hacer una recorrida por el barrio, inaugurando un mural que pintamos el sábado pasado con los vecinos, y luego en la Plaza Alcalá de Henares, Patria de Cervantes, con intervenciones de Octavio Podestá hecha en la plaza y de integración de la comunidad, participar de lo que es la cocina manchega. Varias vecinas elaboran productos que van a ser degustados. Marcelo va a hablar de la comida manchega y de la comida del Quijote y se va a repartir un recetario y alguna otra sorpresa musical. Así que los invitamos a que vean desde el barrio, desde la participación vecinal,
cómo podemos ser gestores de mucha cosa sin recursos, realmente sin recursos. Es el trabajo del vecino mancomunado, hicimos un taller de serigrafía, van a tener balconeras los vecinos de las calles, es decir, pequeñas cosas, pero que hacen al trabajo colectivo, al concepto de unidad, de comunidad y de lograr del barrio un lugar más lindo para vivir y más valorado por todos, que creo que ese es un poco el cometido que la ciudad debe tener. Muy bien. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches, soy Marianela Morena, soy dramaturga y directora teatral. Estoy recién llegada, vengo de un festival. Me parece que a veces no nos damos cuenta del valor teatral que tenemos, de la potencia que está absolutamente centrada en la capital, en Montevideo. Voy a hablar absolutamente de teatro porque es lo que conozco. Creo que hay un divorcio establecido entre lo público y lo privado, lo que hemos llamado históricamente el teatro independiente, que hoy en día queda la forma, la supervivencia o la sobrevivencia que hemos tenido los independientes es absolutamente precaria. Esta última administración ha estado totalmente abocada a desarrollando los elencos públicos. Creo que es muy importante desarrollar lo público, creo que es muy importante fortalecer lo público sin olvidar el teatro independiente. Esta desigualdad no tiene que ver con la profesionalidad, tampoco tiene que ver con la calidad artística. Los que viajamos venimos casi todos del teatro independiente, producimos en el teatro independiente y dependemos absolutamente de los subsidios, dependemos absolutamente, como todos los creadores, de la mirada, de la gestión y de las políticas públicas que cada administración instala y sobre todo que cada administración jerarquiza, o sea, qué es lo que consideramos que se debe jerarquizar. A lo que voy es, creo que el teatro es uno solo. Creo que tenemos un teatro muy potente, muy rico, muy diverso, que está siendo exportado. Yo viajo muchísimo, trabajo más afuera que en mi propio país, pero quiero trabajar en mi país y casi no puedo. Y creo que lo que vengo pensando es, cómo colectivizar, cómo pensar en todos y no pensar individualmente. Cuando digo individualmente es, este elenco o este otro elenco o la comedia o Teatro El Galpón o El Circular o los que no pertenecemos a ningún lado. Y se me ocurre, ¿por qué no pensar en un proyecto de un sistema integral de cultura, donde no haya un divorcio entre lo que se dice que ha sido históricamente el teatro independiente, que son las grandes compañías, que son el acervo y la memoria de donde venimos todos nosotros, los otros creadores y creadoras que no formamos parte de ese acervo o de esa dinámica de creación y tampoco estamos en las instituciones públicas, pero estamos todos separados. Cuando digo separados, no desde nosotros, no desde una voluntad personal o propia, sino de la forma como están construidas las políticas públicas y la forma en cómo están construidas y a quién se han fortalecido. Estos años se han fortalecido los elencos públicos y el teatro independiente, históricamente, o los que no formamos parte del teatro independiente, pero tampoco formamos parte de las instituciones públicas, hemos vivido una precarización que ha avanzado de manera, y no tiene que ver solamente con lo económico. Sí tiene que ver con lo económico y sí tiene que ver con lo presupuestal, pero tiene que ver de qué manera se organiza la economía que tenemos, de qué manera generamos combinaciones, asociaciones, coproducciones. Nos sentamos a pensar todos. Cuando digo todos, son todos, somos todos. Somos todos una comunidad que está creando desde hace mucho tiempo y somos una comunidad que tiene una continuidad rarísima. Somos una rareza en Latinoamérica. Y eso no nos terminamos de dar cuenta, porque sucede, porque igual seguimos haciendo, igual seguimos produciendo y nos sacan este subsidio, nos sacan este presupuesto, igual seguimos haciendo. Entonces, esa capitalización de la adversidad que ha generado un lenguaje se ha convertido en una gran riqueza que es lo que sucede en las salas teatrales en Montevideo, porque es Montevideo, y lo que sucede en exportación. Bueno, ¿de qué manera nosotros de verdad le prendemos la luz a eso? ¿De qué manera podemos pensar un sistema o un plan o un proyecto integral del teatro montevideano? Gracias. Bueno, bien. Bueno, mi nombre es Janet Denoat y voy a hacer una pequeña trampita. Voy a tratar de buscar aliados
y me gustaría saber si dentro de los compañeros y compañeras hay algún científico o científica. Uno, cuando escuché la palabra antropología y laboratorio. Graciela, vos sos economista. Bien, vamos dos. Bien. Bueno, exacto. Esa es una foto de lo que justamente quiero plantear. Desde el año 86 soy profesora de biología y en el 88 ya comencé a trabajar en lo que llamábamos los clubes de ciencias en el Ministerio de Educación y Cultura. Más adelante, pasé por distintas etapas, evaluadora y coordinadora de los clubes de ciencias de Montevideo. Allí comencé a enamorarme de lo que significaba y la importancia que tenían estos clubes en los jóvenes. Esas instancias a nivel nacional y internacional que pude vivir. Convencida de ello, intenté formarme un poquito más y me fui para el lado de las humanidades. Y allá entré en maestría de educación, en gestión cultural. Y así como hoy me encontré bastante sola. A veces tengo dos compañeros más acá, pero me encontré sola en las clases. Cuando estaba planteando el tema derecho a la cultura científica. Dentro de los derechos culturales, si bien son diversos, pero el derecho a la cultura científica, siento, esto es un sentimiento personal, que están olvidados o no puestos sobre la mesa para empezar a discutirlos. Hay sí distintos esfuerzos, ya te digo, en el Ministerio de Educación y Cultura, por supuesto, pero a nivel departamental, concretamente, siendo yo gestora cultural del 11 Cultural Oeste, pude comprobar que éramos el único centro cultural que teníamos un taller de ciencias gratuito para niños y niñas. Un taller, un club de astronomía para niños y niñas, y jóvenes también. Entonces, esta experiencia no se repetía, por lo pronto en mi municipio no se repetía. Y vi también que en el resto de Montevideo tampoco. Por lo tanto, estos talleres gratuitos simplemente necesitaron de una simple gestión, ¿sí? Que tiene que ver con ocupar ciertas horas de talleristas, ya que hubo concurso de talleristas en el municipio A, y económicamente no implicaban un esfuerzo mayor. Entonces me pregunto, y es lo que dejo planteado simplemente, ¿por qué razón no podemos, así como está Esquinas de la Cultura, una organización con diversos talleres, teatros, danzas, murga, percusión, capoeira, digo, ¿por qué no podemos poner también, o proponer, mejor dicho, un espacio para las ciencias? Para que los niños y niñas tengan esos espacios gratuitos, y puedo hablar con 12 años de experiencia desde la enseñanza no formal de estos talleres. Muchas gracias. Estuve pensando un poco qué decirte, Mario. Y sí, pero pensé que sos una persona especial para, no sé, quizá entender y tomar esto primero. Y es que la política cultural es igual a cualquier otra política. Esto que parece una cosa sencilla, no sucede nunca. La política cultural aparece generalmente como una serie de cosas que están y que hay que administrar y que sumarle aquello y bueno, y más o menos.
y sin embargo tiene los mismos problemas que cualquier otra política. Sectores contrapuestos, intereses que se disputan los lugares, que se disputan los dineros, mucha gente hambrienta y desesperada, los artistas, por ejemplo, somos eso, sin duda. Muchas estructuras que están desde hace mucho tiempo establecidas y que cuesta mover. Muchas cosas, incluso cosas buenísimas, que tienen lógicas antiguas y les cuesta cambiar. Y la llave del asunto, ¿no? Política cultural es donde está la plata. Eso es irrebatible. Entonces, seguramente para no hablar de la Intendencia, hablar del Gobierno Nacional, la cultura es la danza clásica, ¿no? A nivel nacional, porque ahí está la mayor cantidad de plata. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno por la cultura? Fundamentalmente promover la danza clásica, ¿no? Es la conclusión que se puede sacar. Entonces, la distribución del dinero es una decisión política. Si en un evento en el que participan artistas extranjeros se va, una cuarta parte del dinero destinado a hacer trabajos en los barrios, la política cultural municipal es traer espectáculos extranjeros. Las reglas del juego, como vos mismo planteaste, necesita reglas del juego. Las políticas fiscales, hay una tendencia a pensar, la cultura hay que exonerarla de todo impuesto. Y no es así. Hay que usar el tema de los impuestos para favorecer a algunos sectores. Seguramente algunos cantantes internacionales no necesitan la exoneración. Ahora, el teatro independiente la necesita. Los músicos emergentes la necesitan. Pero si todo está exonerado, si no hay un soltarle la mano a la política fiscal, eso no funciona. ¿Cómo se pone la Intendencia en relación al mercado y al capitalismo? Va a tener una actitud de promover cosas que el mercado no promueve, proteger, estimular, desestimular. ¿Se va a poner a competir? En la gestión pasada, la Intendencia asumió unos roles de producción cultural que nunca antes había asumido. La Intendencia va a ser productora cultural, entonces hay que tener unas reglas de juego diferentes con los productores culturales, ¿no? Los productores que traen figuras internacionales, que corren su riesgo, que tienen sus... Entonces, hay una serie de definiciones generales de la política cultural que, vos las has aplicado cuando fuiste ministro, que esa visión, ¿no?, como general. Entonces, lo primero que quería decirte es eso, es la misma pelota. A veces he hecho el ejercicio de decir, uno dice una política sobre energía, ¿no? Y todas las cosas, hay que saber el precio del petróleo, hay que bla, 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 bla. Vos cambiás la palabra energía por cultura y te da lo mismo, ¿sí? Hay que saber, hay que recoger datos, quizá en cultura los datos cuantitativos no siempre son los más efectivos, ¿no? No sé si es bueno que una sala de espectáculos tenga 500 espectáculos por año, porque eso es a costa de un estrés de la sala, de una explotación de los funcionarios, de un desorden tremendo, y además no hay ahí entonces una política que diría, por ejemplo, un espectáculo de teatro tiene que tener por lo menos 8 funciones. No puede un teatro público darle 2, ¿no? Quiero decir, no es solo un tema cuantitativo, hay un análisis ahí de... la Intendencia de Montevideo, yo como soy una persona añosa, tengo la ventaja de haber visto la evolución, ¿no? Desde antes que el Frente Amplio fuera gobierno, con Tommy Nowi y Alejandro Blut, que trabajamos muy bien, todo lo que Gonzalo Carámbula fue también del punto de vista teórico aportando. Y estuvimos cuando los primeros convenios de la Intendencia con el movimiento independiente, cuando me voy un segundito para hablar de cómo se creó TV Ciudad.
un día vinieron los canales y dijeron que iban a cablear Montevideo, nadie sabía qué era eso de cablear. Bueno, agujerearon toda la ciudad, se apropiaron de la ciudad, pusieron esos cables por ahí y para eso tenían que pagar un canon. Ese canon, nosotros fuimos, a partir de la Federación de Teatros Independientes y gente del medio audiovisual, a decir, bueno, con ese canon que van a pagar, hagamos un fondo para la producción audiovisual. Ese fondo daba $1 millón en el primer mes, con un pequeño sector del Montevideo cableado. Algunos añosos se acordarán que la televisión estuvo suspendida durante meses porque no llegaban a un acuerdo. Finalmente no pagaron nada e hicieron un pequeño fondo, que es el Montevideo, ¿cómo se llama el fondo? El FONA. El FONA. Y la creación de TV Ciudad. Es decir, todos estos procesos que son largos, que además han tenido ese intento fue fracasado, pero la mayoría de las políticas públicas, culturales públicas, que la Intendencia se planteó a largo plazo salieron bien. Y hay experiencias fabulosas. Algunas de esas experiencias han entrado en un momento crítico, quizá, quién sabe, en algunos casos porque tienen que renovarse. Lo que significó el movimiento de murga joven, por ejemplo, para los muchachos jóvenes de los barrios. Fue algo que revolucionó, que cambió, que se compara a las políticas públicas de Colombia contra la violencia. Claro, con el tiempo la murga joven se fue llenando de estudiantes de ingeniería y unos flacos un poco mejor. Y tú, capaz que tiene que cambiarse un poco, ¿no? Pero para hablar de la movida joven como política cultural, también súper exitosa. La institucionalidad cultural que la Intendencia tuvo, tiene y promueve. Y hay que decir, nosotros defenderemos siempre la institucionalidad cultural porque allí donde se descontinúa la institucionalidad cultural, que además la institucionalidad contribuye con la gobernanza y con el poder del sector cultural y de la cultura sobre la sociedad, la tenemos que defender y cuidar. Mucha de esa infraestructura cultural está realmente muy decaecida, con el sistema de funcionarios destruido en algunos casos, con los edificios mal, y sobre todo sin nuevos planes, ¿no? Eso es una cosa bien importante. Leía en el programa que ustedes tienen la cantidad de objetivos que los comparto todos, pero me animaría a agregarle uno más fundamental. Las políticas culturales tienen como objetivo la vida y la alegría de la gente, el sentido de la vida. Y la cultura es transversal a todas las políticas, absolutamente a todas. Esto la Intendencia también lo hizo en un momento donde su modo de hacer urbanismo estuvo iluminado por la cultura. Y después eso decaeció también. Pero en cada lugar, en cada plaza, ¿es una plaza para qué? Para conversar, para tener un pequeño tabladito para hacer un espectáculo, para que los niños, la mirada cultural, así como ha sido muy exitosa la introducción de la perspectiva de género en las políticas municipales, yo creo que es imprescindible la perspectiva cultural en todas las políticas municipales. También determinar, para volver a TV Ciudad, que me parece tan importante, qué es lo que falta. ¿Por qué la Intendencia tiene que repetir otras cosas? No precisamos otro living donde se converse. ¿Qué es lo que falta? Bueno, ficción falta, ¿no? La ficción en la producción audiovisual no la hace nadie. Y bueno, y capaz que TV Ciudad se tiene que parecer más al canal Encuentro y contener ficción y contener otras cosas. Quiero decir, hay muchos lugares donde hay que repensarse, sacudirse, cambiar el paradigma, esquinas de la cultura. Bueno, capaz que ya no es ese mapa donde vamos avanzando con centros culturales, sino que hay que tener estructuras más móviles, más lábiles, con otras lógicas. Perdón. Hola, bueno, soy Alicia Dogliotti, soy actriz, directora. Soy integrante de la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio.
Trabajo a nivel internacional en la Federación Internacional de Actores también. Bueno, Raquel abordó el 98% de los temas, pero me siento en la obligación por lo que soy, por mi trayectoria, por los cargos que he ocupado y ocupo, de tocar solo un tema que me interesa, que es el laboral. Nosotros, gracias a las políticas culturales desarrolladas por la Intendencia, tenemos una formalización de nuestro trabajo. Fue el primer lugar que el 100% de las contrataciones de los artistas fueron de forma formal. Y eso realmente sirvió además para que nosotros pudiéramos seguir trabajando el tema a diferentes lugares del Estado y en lugares privados. Hay un tema que siempre aparece, que no es tan visible, pero que sí preocupa y preocupa bastante, que es el tema de la publicidad. ¿Y qué tiene que ver la Intendencia con la publicidad? La Intendencia tiene que ver porque la Intendencia habilita, por ejemplo, que se filmen comerciales de noche con menores en Libertador. Lo digo porque si ustedes pasean de noche por la Ciudad Vieja van a ver que hay una cantidad de comerciales que se están filmando. Esos comerciales todos contratan en negro, para que lo sepamos. No nos pagan a nosotros los aportes. Y están, por un lado, el Ministerio de Trabajo, que nos contesta que no tienen inspectores para ir a inspeccionar los lugares de trabajo, y por otro lado, la Intendencia, que habilita que sí se cierre la calle y que hagan tal y cual cosa. Y además pueden surgir situaciones de acoso y abuso a compañeras o compañeros en los lugares de trabajo, así como también el trabajo infantil. Trato de resumirlo así porque esto trae conversaciones. Hemos trabajado a nivel de muchas organizaciones durante todo un año, aunque todos veníamos de otros lados, pero durante todo un año lo hemos trabajado con la Intendencia también. Y hemos tenido paredes duras en el Ministerio de Trabajo diciéndonos, hay dos bibliotecas, una biblioteca es así, la otra es de la otra manera, que si es un servicio, que si es un trabajo, que si son trabajadores o si no son, no. Bueno, para mí son mujeres que están siendo abusadas de noche o un menor que no tiene que estar donde tiene que estar y compañeros y compañeras que están cobrando un sueldo que no debe ser el que se paga. Son situaciones extremas. Por eso digo, voy a tocar solo un tema porque es un tema gigante y es un tema de gestión. No es un tema en el que nosotros tengamos que poner plata. No es un tema más que el de coordinación entre diferentes organismos, entre diferentes oficinas de la Intendencia, como es Género, como es Montevideo Audiovisual, como puede ser Cultura, y el Ministerio de Trabajo, así como todas las organizaciones sindicales que estamos trabajando ahí, que son las del audiovisual y nosotros en SUA, ¿no? Que, bueno, y las mujeres del audiovisual, que es la MAU, que es como la tercera pata. Pero ese tema para nosotros es fundamental. Y es fundamental para un montón de trabajadores y trabajadoras de diferentes lugares, que no son solamente las actrices y los actores de teatro, sino que es mucho más vasto y que además también el INAU hoy por hoy ya se está reuniendo y ya está teniendo los ojos abiertos ante eso, porque durante estos 5 años, si la cosa estaba mal, empeoró muchísimo. Empeoró muchísimo. Y el rol que puede cumplir la Intendencia es clave. Y son fuentes de trabajo. Y son condiciones laborales. Y es una perspectiva de género y una perspectiva de generaciones también dentro del aspecto. Después podríamos hablar muchísimo más, pero quería tocar solo un temita y bueno, son 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un gusto también encontrarnos con muchas compañeras y compañeras de diferentes trayectorias del mundo de la cultura de muchos años. Mi nombre es Leticia Rodríguez Taborda, soy actualmente directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo, pero bueno, mi formación es en audiovisual, en gestión cultural, en estudios sobre historia y especialmente historia afro-latinoamericana. Mi posición viene desde un lugar también
de lo que ha significado el rol de la articulación de Montevideo en todo lo que es el proceso de integración cultural de las personas, y ninguna intendencia, me animo a decir, de nuestro país ha tenido el grado de profundidad muchas veces y de análisis que ha justamente también involucrado interseccionalmente e intercomunitariamente a las poblaciones afro, a las poblaciones indígenas, a la diversidad sexual, a la discapacidad y demás, y eso también es algo muy importante en seguir profundizando, porque bueno, la verdad que se ha construido un montón y podemos construir muchísimo más. En ese sentido, comparto con la compañera que hablaba del sistema integral de cultura en todo lo que tiene que ver con la datación cuantitativa, no creo que de lo que son la cantidad de actuaciones o espectáculos, más que nada justamente de la realización y el impacto de la política cultural en la vida de las personas, que son el centro justamente de la dinámica de acción cultural. Y en ese sentido me parece importantísimo un sistema de datos que permita monitorear las acciones que hace la Intendencia para, entre otras cosas, tener una mejor comunicación de todo lo que se logra, que muchas veces queda totalmente invisibilizado y que nosotros decimos, ¡ay, no sabía que había esto en este territorio! ¡Qué increíble! Entonces me parece que eso es algo como muy central a trabajar. Por otro lado, estamos en un momento histórico muy importante que tiene que ver con los primeros hallazgos, los segundos de América, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la trata transatlántica. Y refuerzo esto que traía hoy Luis más temprano y también muchas de las compañeras y compañeras, que tiene que ver con generar espacios de memoria. A nosotros, ya en mi casa me van a echar, y en la casa de mis padres también, porque soy una coleccionista de cosas que se venden, que tienen que ver con la memoria histórica, y Montevideo tiene mucha memoria histórica, un montón. Ahora se suman todos los hallazgos de Plaza de las Lavanderas y también los hallazgos humanos de lo que fue la trata transatlántica, donde vinieron más de 70.000 personas en situación de esclavitud de forma legal, imagínense la parte ilegal. Pero en fin, me parece como muy importante poder generar también dentro de lo que es el impacto de las políticas públicas. Hay muchas y muy buenas. Latido Afro ha sido una de, creo, un gran acierto de la Intendencia desde mucho antes de que yo llegara. Pero creo que hay una cuestión que hay una cierta tensión entre lo académico y lo popular que la tenemos que romper. Ojalá en algún momento también hablemos de la cultura en Carrasco Norte, en el Casabó y en muchos otros lugares, porque a veces también sentimos que parte de lo que tiene que ver con cómo generamos el relato está solamente en determinados lugares y con determinados públicos. Es necesario también llegar a todas esas personas que venimos desde las franjas más pobres y que hemos trascendido gracias a nuestros propios logros. En ese sentido, me parece como importantísimo que profundicemos en estos años, y sabemos que también los equipos, y especialmente, por ejemplo, en el caso de Roberto, que para mí es importante decir esto, el proceso de Centros MEC lo viví de todos los ámbitos y fue uno de los pensamientos de cultura que lo que hizo fue mejorar el presupuesto también desde lo que es la gestión, más que a veces hay determinadas cosas que podemos hacer casi que sin plata, solamente hay que pensarlas bien, cómo articulo con el MEC, cómo articulo con el Ministerio de Salud Pública, cómo articulo con el municipio, cómo mejoro este entramado. Simplemente eso. Muchas gracias. Bien, vamos arriba. Para presentarme muy rápidamente, vengo del área de la danza, muchos me conocen. Estuve viviendo 16 años en Maldonado, trabajando en la Intendencia Departamental en Cultura, coordinando y dirigiendo una escuela de danza que hizo un cambio muy grande en la propuesta de lo que había antes a lo que luego se logró hacer. Me encanta todo lo que, cómo habla Raquel, que la conozco, y además, y después de que hable Raquel, ¿qué corno voy a decir yo? No voy a decir nada. Pero Raquel no habló de la danza. Y yo soy muy divagante, así que, bueno. Voy a hablar, sí, de la danza y voy a tratar de centrarme en la danza. Yo no la tomo como algo que esté aislada, en primer lugar. Para mí la danza forma parte de un todo, está en la vida de todas y de todas las personas desde que nacen hasta que mueren.
No es solamente la danza profesional, es la danza social, es la danza amateur, es la danza de festejo, de carnaval, es la danza tradicional, el flamenco, el ballet, la danza contemporánea, la danza integradora. Bien. ¿Por qué nombro esto de Maldonado? Porque, claro, yo cuando me fui había una foto de la Intendencia de Montevideo. Vuelvo a Montevideo, a vivir a Montevideo y bueno, con toda la alegría de volver a mi ciudad. Y veo que hay, he tenido la posibilidad de trabajar con SUA, bueno, a través de ADU, y de Valorarte, etcétera, etcétera, y me he acercado muy poquito a lo que se vive, por ejemplo, con Esquinas, y Esquinas es algo que a mí me preocupa en el sentido de que la veo igual que hace 15 años o 16 años, o sea, esa es perdón los que trabajan en Esquinas, digo, pero como que no, que me parece que lo que hay que hacer, que lo planteó Raquel y no sé, y alguien más por ahí, es un cambio desde lo que hay, sí, no desde lo que no hay, desde lo que hay, desde lo que se tiene, sin poner mucho presupuesto, pero pensar en algo que realmente lleve a la gente, a la comunidad, a cambiar su manera y su forma de vivir, no su forma, a mejorar su vida, a que sea más feliz, a que sea más valiosa, mejor, más digna. Porque hay un problema, que nosotros vemos que trabajamos, o que viene alguien a trabajar, pasaba Maldonado, no, viene fulano y se piensa que va a llegar y que va a hacer de todo. Minga, hay que estar en el lugar, ver qué es lo que la gente quiere en el lugar, ¿sí? Y a partir de ahí ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos hacer entre la gente del lugar y los que llegamos a trabajar como técnicos o como lo que sea. O sea, no podemos estar dejando de lado a toda la gente de Montevideo cuando son ellos los que van a recibir nuestro trabajo. Y va a ser para mejorar la vida de ellos y obviamente la nuestra, ¿no? Otra de las cosas que pensé, perdón, pero soy la única de danza, déjame, entonces todavía teatro y música. No, que acá una señora dijo antes que bueno, que había, que estaba el tema de los presupuestos hacia lo público y hacia lo privado, lo tocó los compañeros de teatro también. Bueno, danza en la Intendencia. Pregunto, ¿hay escuela de danza municipal en Montevideo? ¿Como hay una escuela de teatro? ¿Como hay una escuela de música? No la hay. ¿Hay un elenco estable de danza municipal en Montevideo? ¿Como hay Comedia Nacional y las bandas municipales, ¿no? De música. No lo hay. No lo hay. Hay museos también. Bueno, danza no tiene nada, señores. Lo único que tiene son talleres a través de Esquinas, ¿sí? Que ni siquiera están en convenio o en contacto o relacionados con las formaciones de la Escuela de Formación Artística del Sodre. O sea, ni siquiera se tocan. O sea, es como que hay una guerra. Entonces, esas cosas son... Ya me va a sacar el micrófono. No, y el otro tema importante, aparte de la danza, es el tema de la discapacidad, señores, porque es muy fácil ir y decir en la televisión y en todos lados, porque vamos con la accesibilidad y vamos con la discapacidad, que la tenemos que hacer democrática y que no sé qué, que no sé cuánto, y no se hace nada, ¿tá? Y eso yo lo vivo hace 30 años. Lo vivo hace 30 años porque trabajo con gente en danza con discapacidad y no se trabaja en eso. Y hay que hacerlo ver, porque bien decía alguien que cuando la gente, cuando una comunidad no trabaja con toda, es una cultura incompleta la que tiene, ¿sí? Y si dejamos a la gente discapacitada fuera de nuestra cultura, estamos en el horno. Bueno, buenas noches. Mauricio Ripoll es mi nombre, actor y carnavalero, y así me presento, carnavalero y actor, no importa el orden.
voy a mencionar algo de teatro que me parece un atrevimiento hablar después de estas tres mujeres referentas del teatro, pero que me parece que es un asunto que no nos debemos olvidar y que creo que la Intendencia con muy poco puede ayudar a solucionar. Podemos hablar de que existe el elenco estable, los teatros independientes con sala. Marianela habló de quienes no tenemos sala. Y existen quienes no tienen sala, pero pelean por tener un espacio diminuto y que por razones económicas que es imposible poder afrontar, no pueden formalizarse. Pero que, sin embargo, siguen funcionando en muchos casos. Espacios muy pequeños que hacen además, creo, que surjan nuevos lenguajes teatrales y que tal vez con muy poco, una ayuda a una habilitación de bomberos, a una habilitación en poquitas cosas que necesitan para poder funcionar reglamentariamente y subsistir y no tener que cerrar como espacios del Almacén, que fue un espacio icónico durante unos cuantos años, que lamentablemente por esas cosas tuvo que dejar de tener su espacio y hoy en día no ha logrado conseguir un espacio para poder generar arte. Y voy a hablar de la otra parte de mi presentación, que es el carnaval, y específicamente del Carnaval de las Promesas, que tal vez no todas y todos sepan qué es. Es un carnaval en el que participan niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad, que hay una enormidad de conjuntos en todo el territorio de Montevideo, que participan, no tengo números como para decir exactamente así, pero yo trabajo hace muchos años allí como técnico, y que la inmensa mayoría de los niños, niñas y adolescentes que trabajan y que participan de ese carnaval son niñas, niños y adolescentes que están en la periferia de Montevideo, que su único contacto con la cultura es el carnaval mayor cuando van a ver un espectáculo, y es el Carnaval de las Promesas cuando se encuentran con otros y otras de diferentes realidades, diferentes edades, para construir algo juntos y juntas. Y ese algo es guiado por adultos que en muchos casos no tienen grandes herramientas para poder llevar eso adelante. Que su única formación ha sido ser participantes del Carnaval de las Promesas cuando fueron menores, o algunos participar en el Carnaval Mayor. Y somos pocos los que sí hemos decidido hacer de esto nuestra vida y formarnos, y tuvimos la posibilidad de formarnos en esto. La Intendencia forma parte, hay tres patas en el Carnaval de las Promesas. Una es la Intendencia, otro es ADICAPRO, que es la Asociación de Directores de Carnaval de las Promesas, y otra es el INAU. Sería bien interesante, creo, que dado el cambio de la administración en el INAU, se le pueda dar un lugar de preponderancia y de importancia a el INAU en este funcionamiento, y que el Carnaval de las Promesas esté representado en la Intendencia de Montevideo. Hoy habló Raquel de Murga Joven. Existe una persona referente de Murga Joven que trabaja en la Intendencia durante todo el año. Eso no ocurre con Carnaval de las Promesas. Y hoy en día está todo este movimiento que, repito, trabaja con niños, niñas y adolescentes de contextos muy variados, están a merced de la buena voluntad de adultos que, por falta de herramientas, a veces, con las herramientas igual nos equivocamos, imaginémonos si no las tenemos. Entonces, me parece que es importante que la Intendencia, si realmente sigue formando parte de ese triunvirato, trabaje como se debe hacer para que sea lo mejor posible y para que se siga mejorando ese espacio y que también tenga visibilidad. Hoy habló también Raquel de TV Ciudad, y tal vez todos conozcan lo que es Carnaval de las Promesas, dudo, pero no se le ha dado visibilidad en ese espacio, por ejemplo, ¿no? Y también Murga Joven. Hace muchos años, más de 10 años, creo que hubo un programa donde se pasaba alguna cosa de Murga Joven. Carnaval de las Promesas sí pasó, fue hace más de 20, y eso da visibilidad y genera que más niñas, niños y adolescentes puedan encontrarse en esos espacios y puedan formarse. Gracias. Soy Jorge Nández, en este momento en la presidencia de Casa de los Escritores del Uruguay. Y voy a ser efectivamente breve para referirme a un solo punto, pero antes quiero rescatar la intervención del compañero Luis,
por suerte un antropólogo, que nos evoca que la cultura también puede ser concebida de otro modo, como modo de vida. Y por lo tanto involucramos toda la actividad humana, todas. Y precisamente me quiero referir a una de ellas, y que la reconocemos con una palabra que creo que está bastante desvalorada, es una especie de yeso que tenemos ahí, que es la palabra biblioteca. Las bibliotecas públicas municipales están en una de sus historias más tristes de la Intendencia. Yo diría que hay dos aspectos a considerar aquí. Uno que es conceptual. ¿Qué entendemos por biblioteca? La segunda que tiene que ver con la infraestructura. Yo creo que no hay que ir a Finlandia a encontrar una hermosísima biblioteca para aprender qué es una biblioteca moderna adecuada a la realidad cultural del país, de la ciudad y de los barrios. Hay experiencias en Colombia, en otros países de América de las cuales podemos aprender, pero además de eso, creo que tenemos las condiciones perfectas como para poder determinar y dar a las bibliotecas el sentido que, imagino, deben tener. Un espacio multicultural, abierto, de creación, de participación. En un momento recuerdo haber dicho que el premio Netti era una punta del gradiente, la otra eran los talleres literarios que se hacen en las bibliotecas, donde va la gente común, los niños, los abuelos. Entonces, desde el punto de vista conceptual creo que hay que reformular y hay que construir el concepto de biblioteca y sacarla de ese anacronismo que es el festejo que hacemos el 26 de mayo por la biblioteca pública primera fundada ya en la época de Larrañaga. Creo que hay que convertir ese espacio que la gente lo vive y lo reclama cotidianamente, lo conozco en persona porque lo he vivido, que demanda esas otras posibilidades de realización. Y por otra parte, la otra dimensión, dije que iba a ser breve y lo voy a hacer, tiene que ver con la infraestructura. No hay personal suficiente, no hay preparación, no se compran libros, hace varios años que no se compran libros, 5 me dice aquí compañero, efectivamente, no hay condiciones físicas para mantener y sostener los materiales que están allí adentro. Y además pensemos que si todas las capacidades intelectuales superiores del ser humano se manifiestan en el arte, pues la literatura es una clave también en esa parte. Y eso se trabaja, se cultiva, en la educación formal, pero en la convivencia también. Punto, era ese señalamiento que quería hacer para la Intendencia. Bueno, mi nombre es Fernando Yáñez, la mayoría me conocen o me han visto por ahí. Y curiosamente estoy sentado al lado de un compañero con el cual grabamos nuestro primer disco en el año 1969. Somos muy viejos. Y teníamos 15 años, ¿no? En ese momento. Desde ese entonces hemos estado en esta cancha jugando siempre y desde ese lugar hablamos y conocemos este asunto. Yo creo que lo importante es definir algunos elementos base de qué entendemos qué es la cultura y qué papel cumple en una estructura social. Es decir, nosotros siempre decimos que lo primero que hizo el ser humano cuando empezó a considerarse tal, cuando salió del agua y se paró en dos piernas, lo primero que hizo fue generar cultura, inventar un lenguaje, buscar comunicarse con el otro. Es decir, empezar a crear cultura que le permitiera convivir. Esa cultura generó la posibilidad de tener hábitos gregarios, juntarse en una tribu, y recién ahí aparece la cultura, la política, como un elemento de manejo y dirección de esa sociedad que la cultura había creado. ¿Qué es lo que pasa con la política hoy? La política considera la cultura como un elemento bastante prescindible o para pagar algún favor político o donde primero se recorta el presupuesto. Es muy mala hija de su madre, la trata muy mal. Porque si como decimos la política es hija de la cultura, trata muy mal a su madre. Nosotros tenemos que entender que la cultura, es decir, hoy estamos en una gran batalla y esto yo lo quiero decir porque me parece que es muy importante. Hola, no, fui yo que lo apagué sin querer. Depende de lo que decís. El micrófono, viste, sí, reacciona. Voy a decir, iba a decir justo una cosa complicada. No, digo, el Frente en su primer gobierno nacional
instala los centros MEC. Los centros MEC, está Elizalde ahí, digo, todos sabemos el papel que jugó en centros MEC. Es decir, yo voy a decir una palabra que está medio en desuso, pero fue la propuesta más revolucionaria del Frente Amplio de todas las propuestas, junto con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y lamentablemente, por esa falta de visión del papel que juega la cultura en la construcción social, fuimos dejando caer a lo largo del periodo. El último periodo del gobierno del Frente fue muy malo para los centros MEC. Esto lo digo de mi propia cosecha, puede haber gente que opine lo distinto, pero eso permitió que cuando ganan los blancos, asumen el gobierno, liquidan los centros MEC, no hubo reacción, porque los centros MEC nosotros mismos los habíamos dejado caer a un nivel donde no hubo reacción ninguna. Entonces, yo creo que hoy tenemos que definir qué es la cultura. ¿Es una herramienta de construcción social? ¿O entendemos que, como decía, que el SODRE se tiene que llevar el 85% del presupuesto y entonces entendemos que la cultura es para surfear el mercado y generar el eventismo? Yo creo que no, yo creo que la cultura es una herramienta de construcción social para poner en manos de la gente. En la Comisión de Cultura estuvimos 3 años y medio recorriendo el país. En un lugar encontramos a 2 chiquilinas, 2 gurisas maestras recién recibidas que habían inventado un CAIF en su pueblito porque habían descubierto que los niños que nacían en su pueblito demoraban más que los demás en tener reacciones faciales. No se reían, quedaban sentados así, mira, pasivos. Entonces las chiquilinas le ponían música, les hablaban. Entonces, eso, es decir, sinceramente, esa gira que hicimos con la Comisión de Cultura fue una cepillada en el alma. Un chiquilín en Rivera nos pidió la palabra después de que hablábamos y conversábamos y aprendimos pilas de todo lo que nos decía la gente ahí. Un chiquilín de una banda de rock, así de pelo largo, dijo, yo les quiero decir una cosa, compañeros, digo, acá en Rivera mi generación está muerta. ¿Qué se le dice a un chiquilín después de eso? Es decir, nosotros tenemos que entender, digo, qué es lo que queremos hacer con la cultura. Digo, porque antes discutíamos pavadas, yo me acuerdo en la asamblea de Salto discutíamos la cultura antropológica y la cultura artística. La cultura es la cultura, es lo que somos como especie, lo que nos diferencia como especie del resto de los seres vivos. Es decir, por lo tanto es prácticamente lo que nos identifica y lo que nos permite construir sociedad. Es la cultura lo que nos permite construir sociedad. Entonces, compañeros, démosle el papel que tenemos que darle. No generemos el eventismo de decir, bueno, sí, qué bárbaro tal cosa, qué bárbaro en la Rambla acá de Punta Carreta, un evento maravilloso. Está bien, tienen que haber esas cosas, tiene que haberlas. Ahora, no puede ser, como decía Marianela o como decía Raquel, que el teatro independiente esté penando por la reglamentación de una ley de teatro hace no sé cuántos años. Compañeros, digo, es grave el tema, digo, es serio, y estamos jugándonos mucho acá, mucho. Es decir, y el problema que tenemos es que no logramos ponernos de acuerdo en estos temas que son los temas centro del asunto. Porque cada uno de nosotros estamos muy acostumbrados a las reuniones de cultura, que cada uno resopla por su propia herida, a su propia realidad, y es cierto, está bien, es la manera que tiene de leer las cosas. Pero alguien tiene que poder en un momento parar la pelota y mirar el partido y decir, bueno, ordenémonos un poco. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que construir? Una herramienta fuerte de construcción social, de integración de una sociedad más equitativa, más igualitaria, más solidaria y más culta. Porque además, compañeros, y esto es lo último que voy a decir, está el tema de la inteligencia artificial y todas estas cosas que se nos vienen arriba. Vamos a tener crisis laborales serias en el futuro. Las máquinas van a empezar a sustituir los trabajos de la gente. Bueno, ¿qué nos queda si no es tratar de ser más humanos? De construirnos como humanos. Porque digo, vamos a tener tiempo. Entonces pensemos en estas cosas, ¿no? Nada más, gracias. José María Novo, soy actor, director, escritor. Primero quería sacar una conclusión, porque sé que cada uno tiene como una experiencia de vida. A mí me gustaría dejar claro algo. Yo trabajo para la cultura, soy parte de las artes escénicas y particularmente del teatro. Pertenezco al sector perseguido durante estos últimos 5 años de gobierno nacional.
un sector que fue perseguido, censurado, callado y atacado, que es la cultura organizada. Esa es la realidad del sector. A nivel nacional, pero particularmente en Montevideo, porque también se buscaron ciertas complicidades en el interior del país que tenían que ver con caudillajes y con formas de administración. En Montevideo fue perseguida la cultura y las artes escénicas y el teatro en particular. Yendo para abajo fue perseguida la cultura, sin dudas, pero llegando a lo que más se atacó fue al teatro dentro de las artes escénicas. La Intendencia de Montevideo sirve como apoyo para un montón de planes. Es necesario que se mantengan, es necesario que se profundicen. Yo, perdonen que diga esto, para mí tiene que tener más presupuesto. Yo sé que estábamos hablando que era el peor momento para decirlo, pero en realidad creo que se puede hacer un presupuesto inteligente de cultura que implique que todo lo que sean actividades culturales salga de cultura y no de distintas secretarías, que todo lo que sea cultural salga del Departamento de Cultura. Y creo que hay que trabajar y muchísimo para eliminar la discrecionalidad en el Departamento de Cultura y en las contrataciones y seguir trabajando por los concursos y apostando por la oposición y el trabajo en conjunto. Eliminar la discrecionalidad también permite eliminar los megaeventos, que son útiles y son necesarios, pero cuando tenemos gente en los barrios a los cuales tenemos que ir a hacerle funciones con asistentes sociales para explicarles cómo es la cosa, está bárbaro que vayan a divertirse en un show que no van a poder pagar nunca en su vida, yo lo entiendo, pero capaz que está mucho mejor que vayan y tengan un recital de danza o un recital de teatro o que tengan un encuentro con escritores o fortalecer la cultura comunitaria, que es uno de los recortes que se está sufriendo hoy en la Intendencia, porque lamentablemente en cultura está pasando que el ajuste sugerido por la administración municipal la pagan los trabajadores. Hay menos contrataciones artísticas, se recortan, se respetaron por suerte los convenios que existen, pero los trabajadores del arte son los que están sobrellevando los ajustes en el Departamento de Cultura. Yo creo que sí, estamos en una época de ajuste, pero sin recursos. Entiendo que puede ser con muchísima voluntad y el trabajo de los vecinos, pero el trabajo de los vecinos hay que guiarlo, al trabajo de vecinos hay que apoyarlo y para algo hay profesionales que trabajan de eso. Nada, quería decir eso nada más, gracias. Ay, sí. Sí. Capaz que se está quedando sin pila un poco el micrófono. Buenas. Bueno, buenas noches, los agarro cansados. Solo quería instalar un tema que me tiene preocupada. Yo soy Laura, soy directora de Casa de Cultura del Prado. Y bueno, es un centro cultural que siempre tuvo mucha demanda de interés y mucha gente se presenta a las inscripciones y participa del espacio, pero es un espacio que está teniendo unas tremendas dificultades a nivel edilicio. Tenemos una casa cerrada, la que está frente al Bauzá, que se llueve y que bueno, tiene un grado patrimonial 4, que además siempre que funcionó fue un espacio que se disfrutó muchísimo para el territorio, para el barrio. Tiene una dependencia con la Secretaría de Descentralización y depende también del Departamento de Cultura. Digo para situarla, no es un centro del municipio C, queda en el municipio C, pero pertenece al Departamento de Cultura. Veníamos remando una licitación para arreglar el tema de los techos y bueno, con los recortes que han surgido en el presupuesto de la Intendencia, se bajó la licitación a 2 días de publicarse y quedamos en la puerta. Y al mismo tiempo me acompañan acá vecinos del Centro Cultural que ganaron un presupuesto participativo que está asociado a esa reparación y que están esperando para ejecutarlo. No quería dejar pasar la oportunidad de que se pusiera sobre la mesa al momento de evaluar ese presupuesto tan ajustado que va a tener el Departamento de Cultura, porque es un espacio de importancia no solo para el Prado, sino para un montón de barrios, porque la inscripción de alguna manera nos arroja que se anota gente de 58 barrios diferentes, que todo el recorrido del ómnibus trae gente hacia el centro cultural y que tenemos gente de todos los barrios, porque es de alguna manera una referencia por ser la primer casa de cultura de Montevideo y bueno, en el imaginario colectivo también tiene eso su peso. Así como verla deteriorada y en las condiciones que está, también tiene un significado bastante triste en referencia a que la gente lo asocia con la cultura. Y para dar una muestra de esto se puede buscar en Facebook el día que publicamos nuestra inscripción, pusieron una foto de la casa y bueno, y los comentarios, que fueron como 600, no fueron 4, decían que de alguna manera era una representación del lugar que tenía la cultura en la ciudad de Montevideo, esa fachada que estamos teniendo en el anexo, que es la casa que sí está funcionando, ni siquiera en la que está cerrada por problemas edilicios. O sea, me parece que
quería dejarlo sobre la mesa para que lo tuvieran en cuenta porque quedamos en la puerta de esa licitación que es importante. Gracias. Bueno, Mario, soy Sandra, integro la Banda Sinfónica de Montevideo y luego de escuchar a todas las personas, no quiero que te desanimes. La Intendencia de Montevideo hace un trabajo gigantesco, es un monstruo brutal de inversión que siempre hay que mejorar, que hay que optimizar. Escuchaba a muchas personas, desde la Banda Sinfónica recorremos la ciudad desde el año 1907, es el elenco más antiguo del país, y lo integro con mucho orgullo y con mucho trabajo, intentando tener coherencia, y se triangula mucho trabajo con el Ministerio de Educación y Cultura, con Primaria, recorremos los barrios, hacemos todo tipo de conciertos, que tú lo sabes, yo lo sé, pero quería enfatizar que es muy importante que no se refunde cada 5 años, ¿no? Las transiciones son muy importantes para poder seguir avanzando en el trabajo. Creo que los elencos somos una gran herramienta de bajada política cultural. Ese es el trabajo de los elencos públicos. Creo que tenemos un rol súper importante, no en la realización de nuestras metas artísticas personales, sino en la bajada de lo que la ciudadanía vota cuando vota a una fuerza política. De repente, yo soy una férrea frente amplista desde muchísimos años, tal vez el debe de mi fuerza política sea generar más claridad, ¿no?, en las políticas de bajada culturales, pero así todo, en Montevideo creo que logramos una inserción importante que siempre es perfectible, por supuesto, pero eso, animarte a que los que están generen una transición y para el futuro también, ¿no?, que no refundemos cada 5 años para que podamos avanzar. Era nada más que eso. Y bueno, y Sandra me levantó un centro, yo soy Ana Piñataro, estoy en el Teatro Solís, coordino el área educativa, soy comunicadora, educadora y especialista en muchas áreas expresivas. Voy a hablar como funcionaria y voy a hablar en nombre de los trabajadores de la cultura, o sea, los trabajadores del área de la cultura de la Intendencia de Montevideo. Sería demasiado narcisista de mi parte ponerme como vocera, pero me tengo que poner de ese lado porque además integro algunos de los equipos interinstitucionales de la Intendencia y quiero transmitirte, Mario, que lo que se percibe ahí es la inconsistencia de las políticas culturales de la Intendencia y del Departamento de Cultura. Se siente desde el funcionariado un vacío tremendo, una inseguridad y una inestabilidad y un no saber para dónde agarrar, porque en mi sector me dicen esto, pero mi jefe no sabe lo otro. Entonces digo, no se baja claramente una política. Primero que la percepción general, bueno, puedo hablar del último año que no existió política, prácticamente no existió política cultural. Entonces pero tampoco bajan los lineamientos claros. La transversalidad de otras políticas socioculturales que tiene la Intendencia no llega, o si llega también es desparejo cómo se maneja, esto que decía Luigi, ¿no?, que a veces se da, no solamente se manejan de manera despareja los fondos que se brindan a una u otra política, sino también a uno u otro servicio, sino también a una u otra política, ¿no? Y eso también redunda en cómo se desarrollan los proyectos y cómo pueden responder los propios funcionarios ante la resolución o la ejecución de determinadas políticas, ¿no?, o de determinado proyecto puntual. Entonces, hay un interés manifiesto de la Intendencia, sí, con lineamientos claros, ¿no?, que trabaja en política de género, trabaja en política ambiental, trabaja en política, ¿no?, hay política de diversidad, varios, ¿no?, pero después el accionar es desparejo, es muy desparejo. Hay ausencia de insumos, decía, hay ausencia de
de recursos humanos y materiales. Digo, muchas veces somos los propios funcionarios los que tenemos que poner la cara con los hacedores del arte independiente que la Intendencia contrata, ¿tá? Para afrontar determinadas, para poner nosotros, por nuestros vínculos personales, ¿no? Porque hay un vínculo personal, pero sin embargo le estamos aguantando a la administración lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y a su vez, eso eso también nos genera problemas. Nos genera problemas internos, nos genera problemas con relación a cómo se manejan los recursos humanos dentro de la Intendencia, la propia gestión humana dentro de la Intendencia y cómo las repercusiones que pueden tener o las reprimendas que pueden tener determinados funcionarios por actuar, por decir o por no decir determinadas cosas. O sea, esas cosas pasan dentro del ambiente de la cultura a la orgánica de la Intendencia y bueno, pasa en diferentes servicios y así es manifestado. Una de las cosas que se pidió es que hubiera dentro de los mandos medios de la Intendencia una capacitación en lo que tiene que ver a los contenidos dentro de las diferentes políticas, ¿no? ¿Qué implica una política de género? ¿Qué implica una política ambiental? ¿Qué implica una política en lo social, en diferentes contenidos? ¿No? O sea, desde ese lugar y desde la gestión humana y cuáles son los mecanismos que tanto la administración como el propio funcionariado tiene para manejar determinadas situaciones que en muchos casos son de abuso de autoridad, ¿no? Sí, y no se vayan después de Mario, que vamos a invitar a Fernando López, cantante de tango, que junto al guitarrista Enzo Fernández van a interpretar una versión en tango del tema Montevideo de Tabaré Cardoso, después de Mario, así que no se vayan. No se vayan, que después viene ¿Se escucha? Sí. Yo asocio la cultura a que es la forma en que nos cultivamos. Y nos cultivamos con todo lo que nos rodea y con todo lo que nos condiciona y con todo lo que nos nutre. No tengo una visión de la cultura restringida a la música o a las artes plásticas o al teatro la cultura es diversidad. No concibo cultura sin diversidad. Las homogeneidades en ese sentido son enemigas de lo cultural. Creo que acá nos estamos nutriendo, por lo menos de nuestro lado, muchísimo de un montón de cosas, entre las que hace o no hace, entre las que hace más o menos bien o más o menos mal la Intendencia de Montevideo, y a nosotros eso nos ayuda mucho. Faltan más cosas incluso, ¿no? Hoy un músico más o menos conocido, reconocido, me escribía, mira, hoy no puedo ir, pero yo lo que te digo es que la Intendencia no tiene un conservatorio de guitarra, por ejemplo. Pero lo que pasa es que empezamos a enumerar cosas y obviamente está en la órbita del diseño de una política hasta dónde llega lo que puede hacer o debe hacer la Intendencia de Montevideo. En asociación con los organismos del gobierno, en asociación con el sector privado, en asociación con agremiaciones o asociaciones de la sociedad civil. Y eso pasa un poco como en su breve intervención decía... Perdón, pero estaba obligado. Que eso es un poco de visualizar las políticas de cultura como una política. Y no la sumatoria de eventos, la sumatoria de representaciones, la sumatoria de actividades. Y bueno, yo creo que no siempre se tiene la visión de las políticas culturales como una política, que implica definir objetivos coherentes, que implica definir, ¿verdad?, metas intermedias, que implica saber con qué herramientas las vamos a cumplir y en última instancia el lado corto de toda la vida para esto y para todo lo que se imaginan, que es con qué recursos lo vamos a hacer. Tenemos mucho para trabajar en eso. Nosotros sentimos que la Intendencia ha hecho mucha cosa en el terreno cultural.
y basta ver las valoraciones que tiene la gente de las políticas culturales de la Intendencia, así como las encuestas de valoración que hace la Intendencia sistemática dicen el problema está en la basura, la limpieza, los residuos. Esas mismas encuestas dicen que se valora mucho la política cultural, los espacios públicos, las políticas sociales, las policlínicas. Por supuesto que vuelvo al origen, que es la conceptualización de cultura que se hablaba hoy. Está la cultura en las artes escénicas, en la música y en las artes plásticas, pero está en la diversidad cultural, en cómo abordar los problemas de la diversidad cultural que a veces generan conflictos. Coincido totalmente con Raquel también en el tema de que generar una política es identificar y procesar conflictos, no solo por el reparto de los recursos. Les pongo un ejemplo que vivimos el otro día. Fuimos un rato a la placita que hay ahí en La Paz y Ejido, donde hay un contingente importante de migrantes dominicanos. Bueno, el problema de la conciliación cultural a partir de determinada hora con los vecinos vinculados a el volumen de la música es un tema que parece una cuestión banal y sin embargo es parte de cómo procesamos una integración cultural. Vuelvo a decir, nos cultivamos con todas esas cosas, pero también es la cultura de derechos humanos, la cultura física, la cultura deportiva, la cultura histórica. O sea, claramente esto atraviesa todo. Ahora, a la hora de definir políticas, operacionalmente uno tiene que acotar. Y ahí es donde tiene que priorizar. La belleza o la base de cualquier política es la priorización, porque queremos hacer muchas cosas, pero no vamos a tener la capacidad para hacer todas esas cosas. Y ahí es donde tenemos que trabajar con mucho diálogo. Creo que estas cosas sirven, pero después, llegado el caso institucionalmente, hay que bajar en diálogo hasta dónde alcanza la posibilidad de las políticas culturales de la Intendencia. Porque si no queda a base de impulsos, porque alguien tiene una visión más hacia un lado que hacia el otro, o porque hay más presión en determinado lugar que en otro, por razones culturales, por razones técnicas, por razones científicas, o por razones políticas, o por razones históricas. Y bueno, no es así que deberíamos funcionar. Yo a lo que me comprometo es a trabajar en un proceso para la definición de una política, ¿sí? en todas estas dimensiones, sobre la base de que la cultura lo atraviesa todo. El otro aspecto que también creo que tiene que ser parte de nuestro enfoque es el de la descentralización. Lo cual no quiere decir, obviamente, desentendernos de lo central, ¿no? O sea, los teatros tienen que estar en clave, ¿verdad?, territorial, pero bueno, también está el Teatro Solís, que tiene que tener una determinada lógica, y la Sala Verdi, que tiene otra. Comparto totalmente que todo lo que provee desde el sector público en la cultura tiene que ser también integrado con el sector privado. Creo que pensar que un monopolio público de la música o del teatro o de determinadas artes, creo que es incompleto, ahí sí que es incompleto, si no hay un buen diálogo con el sector privado, con las organizaciones independientes. Habrá que ver de qué manera integramos eso en la política. La descentralización de la que hablo significa llevar cultura de todos los terrenos, de todas las dimensiones a todo el territorio. ¿Es llevar el carnaval? ¿Es llevar la banda sinfónica? Sí, claro que sí, pero es mucho más que eso. Es también llevar cuestiones que rozan con lo educativo, ¿verdad? Porque a veces entre lo cultural y lo educativo se arma un poquito pero que la educación genera cultura, sin duda. Es ayudar a la convivencia, es ayudar a la sociedad. Más cultura significa convivir mejor, tener mejores perspectivas, tener más oportunidades.
Esa es la visión bien amplia que nosotros tenemos en ese terreno. Después hay música que me gusta más y música que me gusta menos, cuadros que me gustan más, cuadros que me gustan menos, obras que me gustan más, obras que me gustan menos. Pero no importa eso. Creo que tenemos la obligación desde el punto de vista institucional de promover cultura en todo el territorio porque eso nos hace mejores a todos y todas. Con todas las cuestiones que intersectan, ¿verdad? Como bien se dice, si la perspectiva de género o la perspectiva étnico-racial o la perspectiva de la discapacidad tiene que atravesar, en general, bueno, la perspectiva cultural también. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Es más, tengo hasta el dilema en la cabeza de por qué todas esas unidades que existen en la Intendencia, de diversidad, de discapacidad, de étnico-racial, de migrantes, etcétera, etcétera, están en la órbita de las políticas sociales. Y cómo interactúan con las cuestiones culturales. Es que están en las dos cosas. En fin, acá no tenemos respuestas para la cantidad de cosas que están planteadas. Lo que sí tenemos es la actitud de nutrirnos con todo lo que ustedes dicen, comprometernos a un diálogo sistemático, tratar de generar juntos, con todos los conflictos que eso implica, una política en donde la gente sepa dónde está parada, que no es poca cosa en este tipo de planteamientos. Y bueno, tratar de avanzar un poco con esa cabeza. No sé, Roberto, si vos querés. ¿Seguro? ¿Estás robando la guita, Roberto? ¿Estás robando la guita, te pibe? En fin, bueno, vamos arriba. Para eso hay que ganar, por supuesto, ¿no? Gracias. Bueno, no se vayan, por favor, porque nosotros quisimos, en primer lugar, agradecer. Un placer compartir esta noche de charla, de reunión con todos ustedes, aquí con el maestro Enzo Fernández. Sinceramente me sentí muy identificado con muchas de las cosas que plantearon hoy como artista independiente que busca promover la música del Río de la Plata, el tango, que cuesta mucho, porque obviamente como cantante uno tiene que hacer de cantante, de productor, de todo. Y bueno, creo que esta noche fue una noche muy especial porque me dio la posibilidad de poder escuchar todo lo que ustedes dijeron y se los agradezco. También como artista y como productor de mis propios espectáculos, también les quiero hacer una invitación. Aprovecho la oportunidad, invitarlos a 3 espectáculos muy brevemente. En Bar Fun Fun mañana, con un trío de guitarras, vamos a estar presentando un espectáculo de tangos. Con entrada gratuita en el Auditorio Batalla de las Piedras, homenaje a la comparsita el viernes 25. Y el 8 de mayo en Sala Ducón, con los maestros también en guitarras. Buenas noches para todos. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y gitanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Mi mistongo corazón latea tiempo de camión, diario, feria y mostrador, bohemio y reo, hecho a punta de facón, hecho a trupe y bandoneón, murga, tango y milongón, Montevideo. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y gitanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón.
su amor, padre tambor africano, y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Mi mistongo corazón late a tiempo de camión, diario, feria y mostrador, bohemio y reo, hecho a punta de facón, hecho a trupe y bandoneón, murga, tango y milongón, Montevideo. Muchísimas gracias. Como su voz marinera encantada, vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño. Todo el que podía, y te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Si era yo quien te hubiese mentido, quien te hubiera llenado de agravios con la pura verdad en los labios, no es cierto que harías lo mismo que yo. Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, y quiero tu amor. Si vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño. Todo el que podías, y te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Muchas gracias.